Muchas cosas realmente están caras. La gente, a pesar de que se ha dicho que se puede comprar en los mercados, pues no todos los ciudadanos tienen acceso a un mercado cerca de su casa. Y esa es la realidad. Para hablar de precios, hoy nosotros, doña Carmen Inver y yo, recibimos a Fernando Durán, que es el administrador general del Banco Agrícola. Doña Carmen, presente a su invitado. Bueno, Fernando, estamos recordando tiempos pasados. Tú sabes que estos hombres que han estado en el medio mucho tiempo y uno un poquito menor, ellos todavía tienen eso que hablamos de entre narcisismo y arrogancia. Son un poco narcisistas, pero aquí todavía le damos la bienvenida. Donde no va a tener problema es la ex ministra de la Juventud que va para Barcelona. Los precios ahí están más estables, sí. Fernando, bueno, ¿y cómo nombran a una gente que sale por corrupción como vicecónsul? Bueno, primero, muy honrado de compartir esta conversación con ustedes. No te hemos presentado, Fernando. Vamos a hablar. Yo no sé por qué el ruido con los precios. Yo no tengo el índice. Pero dile que diga lo de Barcelona. No, ellos no se hablan. No sabe Fernando de eso. Bueno, yo no, la verdad que no tengo. Pero te chocó también a ti, ¿verdad que sí? Sí, yo creo que. Cuidado que lo desvinculan a este también. No. Lo nombran en Kabul después. No. O sea, yo creo que sí que. Sorprende, ¿verdad? No es que estamos en campaña. Yulisa no sabía, mira que ella sabe todo, Fernando, que Barcelona es un centro para hacer proselitismo en época electoral. Bueno, Madrid, Barcelona. Sí, Barcelona incluso. ¿Ves? Yulisa, llévate de mí. Tiene una población dominicana. Importantísima y ella es una gran activista. Sí. Y una muchacha, una pena que le pasara eso, de verdad, porque ella es una muchacha muy trabajadora, muy humilde. No debieron desvincularla entonces. Bueno, los gobiernos... Pero dinos que usted no vino a hablar de eso. Exacto. Pero los gobiernos están obligados y los presidentes a tomar decisiones cuando hay situaciones que se salen de lo que es el foco y los principios sobre los cuales quiere sostenerse el gobierno de Luis Abinader. Porque en eso el presidente Abinader ha sido muy consistente. O sea, es cero tolerancia con la corrupción. Bueno, pero esta se quedó entonces desacreditada y nombrada. Bueno, sí. Pero vamos a hablar de precios. Sí, Fernando, pertenece a aquella generación de PRDistas del ala más avanzada. Sí, eso se va cambiando con las canas, pero me imagino que te preocupa el alza de los precios. Por supuesto, mire, no solamente a nosotros, creo que al gobierno en general. Si hay algo doloroso que nosotros sabemos que le duele al presidente y que tiene una mesa de precios que las reúne cada semana para revisar y para ver cuáles medidas se pueden tomar para que los precios no sean un problema que perjudique de manera que le cree grandes dificultades a la población, sobre todo a la población de más bajos ingresos, que es la más afectada. Pero mire, el tema de los precios de los bienes agrícolas, de los alimentos, es complicado porque para producir los alimentos se usan una serie de insumos que son costosos y que muchos de ellos no dependen esos precios no se forman de esos insumos internamente y por lo tanto la posibilidad de controlarlos eso es mínima. Miren, una buena parte o gran parte de la agricultura necesita fertilizantes. El componente, por ejemplo en el arroz, los fertilizantes constituyen más del 40% de la inversión que hay que hacer para producir el arroz. Y los fertilizantes en los últimos años, sobre todo con todas estas crisis que ha habido, tanto de la última crisis de la guerra, que ha afectado dos países altamente productores, sobre todo Rusia es un gran productor de derivados de hidrocarburos y igualmente la urea, que es el fertilizante principal, es un derivado del gas natural. Y eso, el gas ha sido uno de los productos que más ha sido impactado tanto por el tema de la guerra como por el tema del transporte. Eso ha impactado mucho. También cada país tiene su realidad, cada país tiene y los precios. A veces uno oye hablar sobre todo a los críticos más acérrimos del gobierno. ¿Y hay críticos del gobierno? Bueno, sobre todo aquellos que quieren usar los precios de los precios de los bienes, de los productos agrícolas y de los alimentos con fines
propagandísticos, con fines de propaganda política, de ganar adeptos. Pero pierden de vista que cada país tiene su realidad. Por ejemplo, República Dominicana, cuando uno mira dos productos que impactan mucho en la inflación del país, el aceite, que es uno de los productos cuyos precios más han sido impactados en los últimos han crecido en los últimos tiempos. Pero muchos de los países con los cuales se compara República Dominicana son productores de aceite, cosa que nosotros no lo somos. Miren, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, todos esos países que tienen... Tú dices aceite de cocinar. Aceite de cocinar. República Dominicana no produce. Las sociedades industriales estas que fabrican aquí no producen ese aceite. El aceite que se fabrica aquí básicamente es soya. Y la soya ha sido uno de los insumos que ha sido más impactado por la inflación, por los altos precios. La soya. Y sin embargo, hay países como muchos de los países centroamericanos y sudamericanos son grandes productores de soya y son grandes productores de palma africana, que es un producto... Guatemala produce una gran parte de su aceite de palma africana. Ecuador es un gran... Pero aquí hay plantación de palma. Pero muy poco, todavía muy limitado. Entonces, no podemos comparar los precios de esos productos con la realidad de la República Dominicana. Lo mismo la energía. La energía es otro factor también que impacta de manera muy, muy dura en los precios, porque sobre todo los alimentos, primero hay que preparar la tierra, y la tierra se prepara con muchos equipos agrícolas, se requiere mucho equipo para la preparación de la tierra. Mucha del agua que se usa en la agricultura se bombea con equipos también que usan gasoil. Y después viene el transporte. El transporte de un... Pero esos argumentos se han podido utilizar en el pasado. Sí, bueno, claro. Pero esta vez han sido más... los incrementos han sido más amplios que en el pasado. Yo creo que eso... ¿Y hay menos producción No. Y eso es la otra parte, que también nosotros sí podemos señalar que este gobierno ha hecho y ha dado un apoyo a la agricultura, que mientras otros países, y a mucha gente no le gustan las comparaciones, pero es muy importante porque eso nos permite ver, todo en el mundo, todo en la vida es relativo, y nos permite ver cómo estamos nosotros comparados con otras realidades. Y la verdad es que la República Dominicana, en términos de producción, en términos de disponibilidad de alimentos, de oferta, es uno de los países que mejor desempeño ha tenido durante estos años de dificultad mundial. Y a tal grado de que la propia FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que le da seguimiento a todos estos temas, la propia FAO ha reconocido y ha señalado y ha publicado que la República Dominicana en los últimos años, 2 años, fue de los pocos países en América Latina que redujo la población, el porcentaje de población desnutrida de un 8% que teníamos en 2 o 3 años anteriores, la redujo el año pasado a 6.3%. La producción de alimentos en el país también. Se estima que la República Dominicana, y también eso son cifras de la FAO, está produciendo 2.97 kilogramos per cápita diario de alimentos por persona. Mientras que esa misma cifra en el mundo, a nivel global, ronda los 2.15. O sea que la República Dominicana tiene un desempeño en términos de producción mucho mejor. Y están ahí, las cifras están ahí. Arroz. República Dominicana pasó de producir unos 13 millones de quintales de arroz en el 2019, pasó a producir unos 14.6 millones de quintales de arroz. Lo mismo ha pasado con el plátano. Y el fenómeno del plátano, a pesar de que... Lo del plátano es interesante. Sí, lo del plátano es interesante, pero porque, miren, el país ha ido mejorando significativamente su productividad en el plátano. Porque mientras antes se usaban la productividad y los rendimientos por unidad de superficie de terreno, depende mucho del material genético que se usa en la agricultura.
Fernando, pero hay una cosa interesante, Carmen, Sí. y es que hay una sociedad afuera de estas cámaras, afuera Sí. de CDN, que no entiende lo de Claro, la urea, claro. lo del gas, lo de que aquí no se produce palma, que no entiende que hay guerra en Ucrania, Claro. que simplemente entiende que cuando se entra la mano en el bolsillo y va al Eso- colmado, el dinero Tú- no le da. Tú tienes toda la razón. Y ahí es donde viene, y ahí es donde interviene justamente las políticas públicas que el presidente de la República ha estado impulsando en los últimos años, justamente para paliar, para mitigar el impacto que tienen esas cosas que tienen. Eso es innegable. Cuando la gente va al supermercado, cuando la gente va al mercado y tiene que pagar y ve los precios que hay, pues eso es lo que tiene valor para la gente. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas que el gobierno ha estado? Primero, este gobierno, y en eso y el presidente decía, que ha estado gastando más de 240 millones de pesos diarios. Eso es una cantidad, 200 millones de pesos, 240 millones de pesos diarios, decía el presidente en su informe del 27 de febrero, en políticas de solidaria dirigida a apoyar la situación de los más pobres del país, a mitigar la dificultad de los Eso más es en pobres. las tarjetas. A través de INESPRE, a través Bueno, de... entonces, miren, se ha aplicado una política de subsidio a los combustibles. Eso, ahí se gastaron alrededor de 36 mil millones de pesos en el año pasado. Y eso tiene impacto sobre todo porque eso contribuye, primero, como decía al principio, al transporte de los alimentos, contribuye también en todo lo que es preparación de tierra, todo lo que es suministro de agua de riego, todo eso impacta. También el gobierno, el Ministerio de Agricultura mantiene un programa de apoyo a la preparación de tierra. Y la institución que nosotros dirigimos ha prácticamente duplicado la cartera de préstamos que dedica a la agricultura. Entonces, director, ¿por qué ustedes que saben manejar también la narrativa de la justificación han permitido que ya ese sea un tema de discusión política? Me cuido de decir oposición, porque eso está difuso. Sí, sí. Pero sobre todo que se hable, como decían los testimonios de esas personas y otros testimonios que tenemos, esta gente están subiendo los precios. ¿Por qué no resuelven ustedes eso? O en el imaginario popular decirle, pero no con Ucrania ya, ni con el COVID, porque ya eso no es el elemento. Obviamente que la realidad es muy patética. La realidad lo supera todo y los precios, no es innegable de que cuando la gente llega y tiene que comprar un plátano más caro que en tiempos anteriores, pues eso tiene un impacto ahora. Tan chiquitico. Eso tiene explicaciones. Y si uno lo comparara con otras épocas, pero hay una explicación. El país ha producido más plátano. El país ha producido mucho más plátano en estos tiempos. Pero ciertamente el costo de producir esos plátanos ahora es más caro, por lo que yo he dicho, por los insumos. Pero también hay factores como estacionales, como el caso en este momento. Y eso la agricultura hay que entenderla. La agricultura tiene una manera de ser, una manera de cómo funciona, cómo se realiza. Y la verdad es que el clima influye, es determinante en la agricultura. Y hay una manera de compensar esas circunstancias adversas para la producción, compensar sobre todo a quien menos puede, claro, para adquirir claro. productos básicos, Sí. porque no va a ser exquisiteces, que No, por claro, cierto no se han duplicado, se han centuplicado, Claro, y ya esos son otros factores. Y la verdad es que, miren, pero también se han multiplicado los programas de INESPRE. O sea, yo creo que INESPRE ha dejado de ser una institución prácticamente inexistente en los últimos años de los gobiernos pasados, a volver a cumplir su rol de ser una institución de apoyo al productor y de apoyo y de sustentación de los precios. Eso por un lado. Pero también la tarjeta Solidaridad del gobierno, la famosa doble, que el presidente habló de eso en su campaña, no solamente
ha duplicado el número de personas beneficiadas de la tarjeta, sino que ha también duplicado los beneficios. Y eso es una... Y esos programas asistencialistas no van a desestabilizar el equilibrio macroeconómico en este país. Bueno, yo creo que tú estás tocando otro punto que ya que también es una de las cosas que se le reconoce al presidente, que ha manejado con sensatez, ¿verdad? Que es mantener la estabilidad macroeconómica. Todo vemos. Bueno, pero son las autoridades de hace 30 años que la mantienen. Mire, no, bueno, pero en las circunstancias, porque ese es un tema también muy importante. Se habla de que, y hemos visto en estos días relatos de que, bueno, el crecimiento que ha habido en el país no es todo lo significativo que ha sido en otra época. Bueno, pero hay que ver las circunstancias que se producen, porque la economía global prácticamente fue cerrada en el 2020 y fue en el año 21 y 22 cuando ha habido una recuperación. Una recuperación que muchos analistas la proyectaban a mucho mayor distancia, mucho más lejos de lo que ha sucedido. La República Dominicana es un ejemplo, le guste o no le guste a la gente, es un ejemplo de buen manejo, de una recuperación exitosa. Cuando todo el mundo pensaba que íbamos a durar unos 5, 6 o 7 años para recuperar los niveles que teníamos previo a la pandemia, República Dominicana ha mostrado que no, que pudimos hacerlo y hemos mantenido estabilidad. La reserva del Banco Central se han aumentado, hemos reducido en términos porcentuales con relación al PIB la deuda internacional, la deuda externa, y hemos mantenido un déficit controlado. Es más, el déficit también está muy controlado en la República Dominicana, alrededor de un 3%, lo que es una tasa muy conveniente hoy día en las economías. ¿Qué puede hacer desde el Banco Agrícola el gobierno para compensar lo que está ocurriendo? Bueno, entonces, ¿hay algún plan de contingencia desde el Banco Agrícola? Sí, muy bien. Eso, vamos hablando un poco de eso. Miren, aparte de los programas con INEPRE, aparte de los programas de la tarjeta Solidaridad para que la gente tenga disponibilidad, porque cuando se habla de seguridad alimentaria no estamos hablando únicamente de disponibilidad de alimentos, sino también tenemos que hablar de capacidad de compra, sí, disponibilidad para que la población tenga capacidad de adquirir esos alimentos y que tenga acceso a esos alimentos también, porque los alimentos, uno puede tener mucha producción en el sur del país, en un extremo del país, que nunca llegue y se dañan. Y se dañan. Como aquella época de la cebolla dañada. La zanahoria y la leche. La seguridad alimentaria es una combinación de factores que tienen que ver con los ingresos, con la disponibilidad, con el acceso y todas esas cosas. Bueno, y eso que tú dices, ciertamente, o sea, ahora, aparte del programa de INEPRE, aparte de los programas de complemento alimentario, aparte del programa de INAVIE, que es un gran aporte, el gobierno dedica alrededor de unos 26.000 millones de pesos también para complemento alimentario a los niños. Ahora estamos en las próximas semanas va a salir un gran programa también que se va a llamar A Comer, del campo al colmado. Y ese va a ser un programa también que... Sin intermediación. Es justamente, porque no hemos hablado de eso, pero uno de los componentes del precio y de la especulación que hay en los precios justamente es la intermediación. Sí. En las situaciones que hay que pensar en la clase media. Claro, en la situación que está viviendo el mundo. Que ahí está ausente. Si es directo al colmado, ahí está ausente. Mira, tenemos que hacer una pausa que va a ser muy breve, Fernando. Sí. Carmen, tenemos que irnos a una pausa pequeñita, pero al regreso yo quiero que tú nos digas en qué consiste el plan A Comer que acabas de anunciar y cuáles son los planes para el tema alimentario de la clase media, porque se habla de ir a los mercados, ir a los colmados. La clase media no va necesariamente. No, el vino de los colmados no es el mismo. No es bueno, no es bueno. Sí. Ya.